Bueno, bienvenidos a otro programa y ahora nos vamos a ocupar de la guerra naval, pero en el oeste, tanto la campaña submarina como la campaña de búsqueda de superficie. Y había que decir algo, ¿no? Sí, yo quería hacer un comentario general sobre lo que llamo geoestrategia del Atlántico Norte. Acá esto descompongámoslo en 3 pasos. Hemos visto que los Estados Unidos habían roto progresiva y aceleradamente su neutralidad frente a la guerra europea. La serie de intervenciones norteamericanas se había hecho cada vez más abierta. Desde la ley llamada Cash and Carry, compre y lleve, sí, que había sido dictado en octubre del 39, al mes siguiente de la guerra europea. Ya Estados Unidos estaba abasteciendo a uno de los bandos en guerra, ¿no? Luego, eso es, creo que lo hemos hablado en programas anteriores, la mayor intervención norteamericana delatando los movimientos de los submarinos alemanes en el Atlántico, todo eso creo que lo hemos visto, hasta que se llega paralelamente a la ruptura de las leyes de neutralidad, cada vez más desembosada, contra el partido aislacionista de la guerra, y luego a la famosa ley de préstamo y arriendo, por la cual Estados Unidos ya se comprometía directamente a abastecer de armas y de financiamiento fundamentalmente a Gran Bretaña para su lucha contra Alemania, ¿no? Ahora bien, esto se desarrollaba paralelamente a todo un programa de armamento acelerado de Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos no salió de la crisis del 30 gracias al tan mentado New Deal, porque el New Deal fracasó con la crisis de 1937. Y en 1937 Estados Unidos empieza a repuntar gracias a la economía de guerra, cuando Roosevelt convoca nuevamente al banquero Bernard Baruch, como lo había hecho Wilson en la Primera Guerra Mundial, para que le coordine el WIR, lo que sería la Junta Nacional de Empresas para la Defensa, sí, que era la clave de cómo la banca de Wall Street financiaba las empresas que iban a estar destinadas a aumentar en gran escala la producción de guerra a un nivel extraordinario. Ahora bien, ¿cuál era el teatro de operaciones que afrontaban en lo inmediato? El problema norteamericano era garantizar las rutas del Atlántico Norte por el segmento más cercano al Ártico posible, porque en caso de intervenir en la guerra, ellos querían no solamente abreviar espacio de travesía, sino también asegurarse la proximidad de las costas. Si uno mira el globo terrestre del casquete polar ártico, encuentra que los terrenos, las tierras, están muy vecinas, porque sí, la proyección Mercator desfigura el planiferio, exacto, mientras que la ortodromía, que es la que se utiliza, sí, para las cartas navales, mide los arcos de circunferencia reales. Sí. Pero sin entrar en tecnicismo, uno encuentra esta secuencia, que de la costa de Canadá, península del Labrador, a Groenlandia, está el estrecho de Davis. Exactamente. Pero son distancias mínimas, sí, de 200 kilómetros, o sea, sí, nada. Luego, a su vez, desde Groenlandia hasta Islandia está el estrecho de Dinamarca, exacto, también muy próximo. Sí, y luego, de ahí al continente hay un espacio mayor que está al norte del Mar del Norte, que sí, es un mar dentro del Océano Atlántico, que de un lado se llama Mar de Noruega y del otro lado se llamaba también Mar de Groenlandia. Bueno. ¿Qué pasa? Dentro de ese teatro naval, ¿cuál era la ruta clave dentro del plan de guerra mundial que tenía el Imperio norteamericano? El paso entre Groenlandia e Islandia. El garantizar, no ya la ruta de abastecimiento directa a Gran Bretaña, no, porque esa se venía haciendo, sino la previsión de la ruta del norte para, sí, abastecimiento de la Unión Soviética, porque sí, la preparación de la guerra estaba pensada para hacer llegar. Y en la Unión Soviética estaba
puerto de Petsamo, que era de Finlandia, que se había luchado en la Guerra del Invierno, y después el más importante, que era el puerto de Murmansk, donde tenían que llegar. Así que el problema técnico norteamericano, el problema técnico militar, era asegurarse... Y la estratégica era Nueva Zembla, a los efectos de este abastecimiento, ¿no? Nueva Zembla está ahí arriba. No, la isla de Nueva Zembla quedaba al norte. A los efectos de abastecimiento. En el círculo de lo que se llama Mar Glacial Ártico. Y del lado de acá se llama Mar de Barents. Exactamente. ¿No? Por eso. Ese era llamémosle, el cuadro geográfico marítimo que se afrontaba. Estados Unidos ya había jugado sus cartas en favor de la intervención. Lo remató con la Carta del Atlántico, que la Carta del Atlántico, entre paréntesis, se firmó el 14 de agosto del 41. O sea, Estados Unidos entró en guerra en diciembre. Sí, señor. Y todo esto se había configurado antes. Con la invasión de Estados Unidos a Islandia y a Groenlandia. Y a Groenlandia. O sea, Estados Unidos fue posicionándose en el Atlántico Norte para la guerra directamente. Para quienes miren el mapa, entre Groenlandia e Islandia, ese corredor de 300 kilómetros aproximadamente de ancho, ese corredor, quien lo tiene asegurado el paso hacia las zonas árticas y por supuesto una rápida comunicación entre Canadá y la Unión Soviética. Y además buscaba ayudar a Gran Bretaña neutralizando el paso de los submarinos alemanes que de Noruega utilizaban tanto el estrecho de Dinamarca que el mar de Noruega. ¿no? Que ahí es por donde pasa la segunda vía, donde se escapa la segunda vía no era europea, era utilizada por las aleutianas, por arriba, pero también vía Canadá y Alaska, ¿no? Para la Unión, estamos hablando de la Unión Soviética. En el Pacífico, por eso el interés japonés también por tomar a las aleutianas, porque las aleutianas era un paso directo entre Alaska y Siberia. Era más largo, porque había que atravesar toda Asia, Siberia es Asia. Perdón, hice esta digresión relativa para mencionar cuál era el teatro de operaciones, porque Estados Unidos se había ido posicionando, invadiendo estas islas de escala, incluso las islas dinamarquesas de Faroe, que es un archipiélago que queda ahí, más al sur de Islandia, más cerca del norte de las islas Shetland del norte de Gran Bretaña. Exactamente. Por eso, todo este cuadro geográfico, pido disculpas a los espectadores, pero ayúdense con un mapa. Conviene señalar una cosa, es decir, acá son mapas no convencionales, porque uno está acostumbrado a ver el mapa de Europa, el de América del Norte, pero estas zonas polares y esta convergencia es un mapa que no estamos acostumbrados a mirar, pero cuando uno lo mira todo está claro. Ese enfoque de la ruta del Ártico que para mí fue clave en el abastecimiento, tanto de Gran Bretaña como después en la prevista unión con Rusia, porque el canal de abastecimiento más inmediato era eso. El otro venía por Irán, para el sur. Que era por Irán, claro, y por las aleutianas, pero tenía que atravesar toda Siberia, era largo el camino. Entonces, me permití hacer este pequeño introito geográfico, porque ahora entramos a cuáles fueron las operaciones norteamericanas y cómo fue la lucha del Atlántico dentro de este escenario, porque este era el marco geográfico, ¿no? Vamos a hablar de 40-41, por lo tanto todavía los Estados Unidos, salvo indirectamente que son co-beligerantes se estaban posicionando, pero no intervenían. La forma de actuar contra un bloqueo, que evidentemente igual que la Primera Guerra, el Imperio Británico hace sobre Alemania y sobre Europa, digamos, ocupada, es a través del arma submarina y a través de una guerra corsaria. El tema es cortar los cordones umbilicales que unen al Imperio Británico con la metrópoli, donde es un gran barco anclado Gran Bretaña, por lo tanto necesita abastecimiento, eso es indudable. Y la guerra submarina es la más eficaz, había demostrado su eficacia en la Primera Guerra Mundial cuando casi la ponen de rodillas a principios del 17. Pero también hay una guerra interesante que es la guerra de corsarios. Corsario es un barco que destruye el comercio enemigo, tanto que puede ser unidades navales de superficie convencionales como mercantes armados. El mercante
armado en donde se prioriza la autonomía por sobre la velocidad, porque tiene que hacer operaciones a grande distancia contra el tráfico enemigo. Son buques muy potentes. En primer lugar, se pueden camuflar de cualquier manera, tienen todos los elementos y recursos para poner una chimenea ficticia, tienen todas las banderas de todas las naciones, e incluso tienen ropa hasta femenina para que, vistos desde a larga vista o algo, parezca un crucero de placer. Con marineros otra vez, varios marineros haciendo detrás de un pero buque de muchas veces contacto. lo han usado los famosos corsarios alemanes. Ellos largan entre abril y fin del 40, 9 corsarios, 9 buques mercantes Artillados. Miran la cubierta y ven marineros con tacos, agujas y con pelucas. Claro, bueno, desde la distancia no pueden saber qué es. No, claro. Entonces, generalmente están muy bien armados con tubos lanzatorpedos, cañones de 150, entre 6 y 8, cañones de 105 y ametralladoras. Son equivalentes a cruceros ligeros, pero con la diferencia de que pasan desapercibidos, se filtran inocentemente en los convoyes, cazan a los barcos que están en soledad, a veces se unen con otro crucero y van en pareja, hay mucha artillería ahí, y se acercan a una distancia que no pueden todavía saber qué son, incluso se pueden enfrentar a otros mercantes armados y, como ocurrió en una oportunidad, a buques de guerra, incluso victoriosamente. Pero esto lo vamos a dejar para el 41. También funciona de abastecimiento. Y funciona con una red de abastecimiento alemana eficacísima. No olvidemos que la Marina siempre hizo operaciones por su cuenta y escapaba bastante a la ruptura del código. Sí. La Marina siempre desconfió de la eficacia 100% del código Enigma. Tenía, digamos, que sus propias operaciones que a veces no notificaba, y sobre todo lo de los corsarios. El corsario es un buque en libertad. Sí, como claro, llegaron a decir los ingleses, una plaga ambulante. Claro, porque pueden estar en cualquier lugar. Es que operativamente es así. ¿Normalmente eran construidos expresamente o eran adaptados? No eran adaptados, era un buque mercante adaptado. De mucho radio de acción adaptado. Pero una adaptación, digamos, al mando de comandantes muy experimentados que conocían el mundo, porque habían estado en todas partes. Fíjense que el Orion, uno de estos corsarios, estuvo fuera de Alemania 510 días. El Comet 15 meses. Estos integraron la primera ola con el Thor, el Penguin y el Widder. El Thor operó en el Pacífico, pero se cargó todos los balleneros aliados habido y por haber, porque estaban aliados con la Unión Soviética, iban rompehielos, adelante, y fue del Ártico a Japón. Sí, sí. Que, vamos a ser sinceros, Japón le daba bases, le daba combustible, le daba sobre todo las Marianas y otras islas del Pacífico, a los que operaban el Pacífico. Era también con beligerante, y era obvio que lo fuera, ¿no? Estamos hablando del 40-41. ¿no? Sí. El más famoso es el Atlantis, que hicieron una película que se llamaba Bajo 10 banderas, con el almirante Rogue. Sí. El Atlantis, que estuvo en el Atlántico Sur y en el Índico, hundió 146.000 toneladas, hasta que un Dorsetshire o el Devonshire, un crucero pesado, lo descubrió y bueno, lo hundieron. Pero este comandante Rogue además era muy querido porque era un hombre, un lobo de mar de la vieja escuela, y había atendido muy bien a la gente, etcétera, etcétera. Frente a Auckland, Nueva Zelanda, el Orion y el Comet, en Nauru, fíjense hasta dónde fueron, tipo octubre del 40, el Orion y el Comet pusieron, con apoyo en bases japonesas del Pacífico, hundieron 43.000 toneladas de barcos, pero además minaron todas las aguas de Auckland. Sí. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta Nueva Zelanda. Sí. En Nueva Zelanda, es cierto, una de las funciones clave era el minado. Claro, porque después varios barcos que salieron del puerto de Auckland volaron, incluso uno que tenía lingotes de oro, que después lo rescataron después de la guerra, pues se hundió. Perdona, porque los alemanes habían inventado o desarrollaban las minas magnéticas. Sí. Que quedaban sumergidas a una... o sea, no flotaban, sino que quedaban sumergidas y se activaban también
con el ruido de las hélices. Esas eran minas de acústicas y después las otras eran magnéticas. Sí, sí. Magnéticas, sí, sí. El toro en el Eso Estados Atlántico, Unidos se pegaban. el toro en el Atlántico hundió 83.000 toneladas. El Penguin 136.000 toneladas de balleneros en el Ártico y el Víder 58.000 toneladas. Hay que decir algo. Todos estos mercantes no hubo problemas en la posguerra, salvo con el Víder, el comandante von Rüsteschel, fue juzgado por crimen de guerra. Estudiando bien el tema, von Rüsteschel se excedió 2 minutos en el ametrallamiento de un barco que estaba telegrafiando. Fue condenado a muerte. Porque tenían que dar un periodo de rendición. Apenas telegrafiaban, tenían que liquidarlo, y él se excedió 2 minutos, hubo testimonio y murió en la prisión en el 47 en vísperas de ser ejecutado. El comandante Anthony Myers de la Royal Navy era famoso por ametrallar a todos los submarinistas de los submarinos hundidos. Sus propios colegas de la Royal Navy lo llamaban crap, o sea, digámoslo, caca Myers, para decirlo suavemente. Sí, sí, sí. No solo llegó a contraalmirante, sino que integró el Parlamento. O sea, los vencidos, como diría Breno, ante los romanos, vae victis, ¿no? Sí, sí, sí. El vae victis, sí, no hay duda. Después En fin, van a unidades pesadas. Scheer, el almirante Scheer, el gemelo de Gaspé, Sí. destruye un convoy, pero solo hunde 5 mercantes porque un crucerito auxiliar lo puede enfrentar y tiene que demorarse. Es decir, que un solo barco de guerra puede demorar a un corsario. Eso los ingleses entonces empiezan a acorazados lentos, viejos, los ponen para acompañar convoyes. Entonces no pueden enfrentar a un acorazado, por más lento que sea, porque tiene cañones más poderosos que la mayoría de los buques alemanes, Sí. ¿no? Entonces mandan al Scharnhorst y el Gneisenau, la pareja más exitosa de la guerra de corsarios que tuvieron Alemania, ¿no? Estos buques hunden aproximadamente, el Scharnhorst y el Gneisenau, 16 barcos de un convoy. Claro, eran acorazados rápidos con cañones de 280 milímetros. Pero cuando veían un acorazado, se iban, porque el asunto no era enfrentar a la marina de guerra. Pero esto hace que ahora vamos a ver el otro bloque, la operación más importante. ¿Qué dicen en la Kriegsmarine? Y si mandamos acorazados grandes de verdad, para enfrentar a los acorazados, los ingleses van a tener que dejar a los mercantes para enfrentar con sus acorazados nuestros acorazados, y hay acorazados más chicos o cruceros que hacen el picnic con el convoy. Sí. El plan estaba muy bien estructurado. Y ahí piensan en el Scharnhorst y el Gneisenau, unidades de 30 y pico mil toneladas con cañones de 80, más el nuevo acorazado Bismarck. En su momento el buque más poderoso, junto con el Tirpitz, que entra después en servicio. El más poderoso de la flota alemana, ¿no? No superaba el Yamato, ¿no? No. No, por el Yamato no había entrado. Bueno, pero digo... Servicio. No superaba incluso a los acorazados de los estadounidenses. No superaba, sí. De la clase Iowa, la Sí, última sí, clase. sí. Pero hasta el 42 eran los buques más poderosos existentes. 45.000 toneladas, 30 nudos, 2.400 hombres de tripulación, 8 cañones de 15 pulgadas, o sea, de 380, 12 de 155, 16 de 105, la artillería antiaérea, todo. Por poder de fuego, incluido la artillería antiaérea, fueron los buques con más poder de fuego. No por andanada, porque había buques de 16 pulgadas y bueno, el Yamato Musashi de 18 pulgadas. Sí. Pero tenían 30 nudos de velocidad y al mando de un comandante que había demostrado con el Scharnhorst y el Gneisenau de lo que era capaz, escapar de los ingleses, hundir barcos, que era el contraalmirante, luego almirante Günther Lutyens. Claro que después es almirante del Es almirante, Es el comandante del Bismarck, comandante sí. de la operación del Bismarck, el capitán Lindemann, Sí. era el capitán del Bismarck, Pero el y almirante el capitán Kran, que creo que era del Prinz Eugen, Sí. que era el último de los cruceros pesados, que en realidad de 14.000, 15.000 toneladas, figuraba 10.000, Bismarck también figuraba de 30.000, pero para burlar, digamos, el acuerdo de Versalles, Sí. el acuerdo del Tratado de Washington, que era post-Versalles,
pero estos barcos estaban muy fuertemente blindados. La doctrina alemana era tener por ahí menos artillería, pero más blindaje. O poner toda la carne al asador, como en el caso del Bismarck y el Tirpitz, y tener blindaje, artillería y motor propulsor. Acá, Horacito, hay una cosa que yo no sé si la querés decir más adelante o ahora, que es la discusión que había en el alto mando de la Marina entre seguir fabricando grandes cruceros y grandes barcos y poner el acento sobre los submarinos. Claro. Una discusión en la cual estaban de algún modo enfrentados Raeder, el gran almirante Raeder, y el futuro gran almirante Dönitz, que fue Karl Dönitz, que fue luego comandante de la Marina en sustitución de Raeder. Hubo una discusión en la cual Raeder apostaba hacia los barcos, ¿no es cierto? Apostaba hacia los barcos, y Dönitz no. Ahora, Lutyens era de la idea de Dönitz, es curioso, estaba frente a un acorazado, y bueno, el mando supremo, que en esos momentos ya era Hitler, también intervenía en esto, evaluaba las dos posiciones. Las dos posiciones no era un marino, pero había evaluado dos posiciones, y decidió apoyar finalmente por lo que sugería Raeder. Sugirió, y en la primera etapa decidió apoyar el tema de los acorazados. Y los acorazados, evidentemente, ante toda la flota británica, que era muy grande, era poco, tenía que haber tenido decenas de acorazados. Con esa cantidad, por más que y ahora porque no hicieron por más que fuera un acorazado excepcional, era poco, frente a la cantidad. Por eso el episodio del Bismarck, fracasa la operación, ejercicio, pues, es lo que al final inclina la balanza para el lado de los submarinos. Pero eso vamos en el otro bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, entonces sale el Bismarck, el Prinz Eugen. Ya sabían los británicos, en el 40 no lo tenían desarrollado, ya lo tenían, simultáneamente están las operaciones en Creta,
ya tenían quebrado el código Enigma, digamos, bastante avanzado, sabían de las operaciones además por toda la inteligencia que había en Noruega. Van a Bergen, de Bergen salen los dos barcos. Hacerlo sin el Sharpholm y el Gneisenau, que estaban en dique seco, reparándose y además sumando, digamos, vituallas, etcétera. Pues la operación era prevista para junio con estos dos acorazados menores, pero importantes, y salir sin el apoyo de estos buques con el Prinz Eugen solamente. Realmente fue una acción muy jugada. Los espías en Bergen estaban atentos, dijeron, bueno, salieron. ¿Salieron por dónde tenían que ir? Por el estrecho de Dinamarca, evidentemente, para alcanzar el Atlántico. La flota metropolitana, que estaba en Scapa-Flow, al mando de Sir John Tovey, ¿no? Y una flota en el canal... El almirante Tovey era el comandante supremo de la Home Fleet, en operaciones. Y había una flota de patrulla en el estrecho de Dinamarca, que del almirante Holland, con el buque insignia de la Armada Británica, que era un buque único, pues no tenía gemelo, que era el famoso Hood. Y el Prince of Wales, el famoso que venía de la Carta del Atlántico y que van a hundir los japoneses. Porque estamos contando el episodio que es un poquito anterior, claro. Claro. Porque se superponen las cosas buenas. Que era de nuevo, era nuevo barco, de nueva factura, que era un cabeza de serie de otros barcos que eran el King George V, el rey Jorge V, el Anson, el Howe y el Duke of York, que van entrando sucesivamente durante la guerra, que eran los mejores acorazados de Gran Bretaña. Hay que decir esto, el Hood era el buque más fácil de identificar en el mundo entero, porque con la visita de se llamaba llevar el pabellón, eran los buques insignias de llevar el pabellón, lo conocían absolutamente en todos los puertos y capitales del mundo. Era muy fácil de identificar. Era un buque de una enorme dimensión, era un poquito más largo que el Bismarck, creo que 260 metros, 270 metros, fina estampa, como diríamos, y con cañones de 15 pulgadas, pero era un producto de la época de Lord Fisher, o sea, de la Primera Guerra Mundial. Lord Fisher decía, hay que crear cruceros de batalla, en realidad no era acorazado, era crucero de batalla, que lo habían subido a acorazado, pero en realidad no tenía la coraza de un acorazado, y menos en la cubierta. La cubierta no tenía coraza. Y la coraza era de 4 pulgadas. El Bismarck tenía coraza entre 8 y 12 pulgadas de acero al cromo-níquel, acero excelente, y los torres de 14 pulgadas, casi el equivalente de la artillería principal. Sí. El Príncipe de Gales tenía coraza de hasta 8, 10 pulgadas, o sea, eran buques más chicos, veloces como el Bismarck, y lo de velocidad coraza era mentira. Era mejor tener un buque veloz por tener mayor propulsión, mayor motor, y la artillería principal de ofensiva y defensiva de un acorazado. ¿Qué es lo que dice Churchill en la crisis mundial? Es mejor poner más plata y tener un acorazado de verdad. En eso se da cuenta, ¿no? Frente a Lord Fisher. El contraalmirante Wade Walker lo asignan a 2 barcos, 2 cruceros, el Suffolk y el Norfolk, cruceros pesados, para que siga al Bismarck, que ya había sido avistado, pero había, imagínense, esto es mayo, esa zona todavía es una zona de grandes tormentas, vendavales, nevisca, estamos entre Groenlandia e Islandia. Sí, ¿no? ese estrecho, Ese estrecho es terrible. Batido por los vientos, lo por seguían los corredores de viento y por la nieve. por radar. El 24 de mayo se inicia el combate con la patrulla del almirante Holland, el Hood y el Prince of Wales, con el Prince Eugen va adelante, el Bismarck va detrás. Los dos son muy parecidos, uno más grande, pero la estructura es más o menos la misma. A las 6 de la mañana ya están con salvas. Holland quiere acortar distancia porque sabe que su barco es vulnerable a los disparos por ángulo, por arriba. En cambio, al acortar distancia está mucho más emparejado. Y sabe que el Prince of Wales, las tripulaciones novatas, son malos artilleros, efectivamente lo demuestran, porque recién sale del embarcadero. Y entre las 5:50 y las 6 es horquillado el Hood, y de repente una andanada, unos dicen que es del Prince Eugen, yo creo que debe ser del Bismarck por la magnitud, vuela por los aires porque le pega
en la Santa Bárbara. Siempre fue dicho que fue por el Bismarck, que lo enganchó con una agarró andanada. justo, Con una andanada, lo agarró justo y los 1.419 hombres solamente se salvaron 3. Lo partió en dos directamente. Se partió en Sí, dos lo por la partió en andanada, dos el almirante Holland con su barco se hunde y mueren 1.419 marinos ingleses, entre ellos los 2 hermanos de Hurlingham, que todavía en la plaza está conmemorativo, ¿no? Que fueron al Hood. Sí, sí. El Prince of Wales entonces recibe una cantidad de disparos de los 2, 5 andanadas del Bismarck y 3 del Prince Eugen, y tiene que retirarse con muchas pérdidas. Ahora, otro dice, ¿por qué Eugen no lo persigue? Porque el Bismarck había sido tocado, busque con mala suerte, había sido tocado 3 veces por el Prince of Wales con cañones de menores de 3.56, pero uno lo había pegado en un depósito de combustible. Había perdido 1.000 toneladas. Exactamente. Ahí empezó a relentar en sus movimientos el Bismarck. Porque se le quitaba, es decir, el ahorro de combustible y la pérdida por el drenaje. Y no podía hacer la hemorragia de combustible. No, ahora, eso después. Eso fue después. El tema es que el Bismarck en ese momento fue la hemorragia de combustible. En ese tiene momento que regresar. No puede hacer la campaña con 1.000 toneladas menos. No. Bueno, por más que petrolee más adelante, pero ¿qué hace? Entonces dice, ¿por dónde regreso? ¿Al estrecho de Dinamarca? Después encuentro la flota metropolitana de Toby con todos los acorazados habido y por haber, los nuevos y los viejos. Sí, sí. Tengo que ir a Francia. Y ahí a Brest, al puerto de Brest. Brest, que era lo más cercano. Claro. Hay que cruzar en diagonal, digamos, pongámonos. O sea, haber hecho un gran círculo pasando por el estrecho de Dinamarca y bajando por debajo de Gran Bretaña para llegar a la costa francesa. Para llegar a la costa francesa. Y dejar al Prince Eugen solo en Guerra de Corso. Por eso hay una separación del Bismarck con el Prince Eugen. Sí. Cuando lo van a atacar al Bismarck no está el Prince Eugen. Por suerte para el Prince Eugen. El Prince Eugen llega a Brest. Prince Eugen, porque el capitán dice, no vamos a hacer la Guerra de Corso. Porque le dice, usted queda en operaciones. Y se da cuenta de que se le va a venir toda la Marina británica encima. Claro. Cosa que efectivamente ocurre. ¿Qué pasó? Llaman a la flota de Somerville Exacto, la de Gibraltar. Y vienen de los dos lados. Cuando la Home Fleet que venía de Inglaterra y la de Somerville que venía de Gibraltar. ¿Quién puede contra eso? La Armada Británica, la flota británica movilizó entre 45 y 50 barcos. Más buques franceses. Más buques franceses. En el caso del Bismarck fue peor todavía, era la totalidad, por eso la cacería fue la expresión de Churchill, hundan al Bismarck de cualquier manera. Porque el orgullo había quedado herido con el tema del Hood. Por el orgullo, pero del lado alemán se jugaba algo importante, que permitíme esta aclaración, creo que sí es relevante, es lo que hablábamos antes, el destino de las unidades de superficie, porque el Bismarck iba a ser la experiencia piloto de lo destructivo que podía ser un acorazado alemán enfrentado con toda la flota británica, o sea, el planteo era diferente. Sí. Antes de la guerra, el plan de construcciones navales alemanas de superficie que había piloteado, había enfatizado el gran almirante Rader, preveía construcciones navales, incluso un submarino, el Graf Zeppelin, que no llegó a funcionar. El portaaviones. El portaaviones, el Graf Zeppelin, preveía que el programa de construcciones navales tenía que terminar en el año 43. Claro. Por eso la famosa cuestión de la planificación de la guerra es cuando se dieron cuenta de que iba a pasar como en la Primera Guerra Mundial, que Alemania iba a encarar construcción de unidades de superficie. Por eso la clave del Bismarck era un test, por así decirlo, de la... Sí, no estaba previsto que enfrentase acorazados, pero si los enfrentaba, como los acorazados que acompañaban convoyes eran de los peores, porque eran de la Primera Guerra, porque son los lentos, porque el convoy va lento. Claro. Pero si tuviera que enfrentar acorazados rápidos en grupo, el Bismarck tenía orden de romper el contacto. Pero era suficiente para enfrentar a un acorazado que al enfrentarlo tenía que dejar el convoy libre, porque eran las experiencias previas del Scharf por Gneisenau, del Scheer, del Hipper, que hizo otro gran crucero pesado que hizo una soldadura. La misión final del Bismarck, ¿cuál era? Era cruzar el Atlántico y operar detrás de las líneas británicas.
Bueno, no, operar en el Atlántico, quizá ir como, más abajo. Como corsario y hasta Sur, donde pudiera llegar. Hasta donde pudiera. Lo que pasa es que la actitud es el tema de la soledad del Bismarck. Es decir, ante una flota como la flota inglesa, uno o dos acorazados, sí, por más buenos que sean, que es el criterio ese que vos dijiste de hacer un acorazado, un súper acorazado que reemplazara a 4 o 5 acorazados enemigos. Sí, pero aún así la concentración de fuego de una flota completa, y evidentemente es... Una breve digresión, pero viene a cuento de lo que vos dijiste al comienzo. ¿Qué era lo que estaba en juego en el Atlántico? Estaba en juego el abastecimiento norteamericano a Gran Bretaña, porque Gran Bretaña se mantenía en la guerra, no porque pudiese derrotar a Alemania, que estaba fuerte en el continente, sino porque estaba preparando la guerra aliada con Estados Unidos, y entonces ese cordón umbilical no podía ser roto, porque en caso de ser roto iba a desarticularse todo el plan de ataque. Exactamente. Y los anglo-norteamericanos lo sabían, así que por eso lo que estaba en juego no era solamente una cuestión de prestigio, aunque lo del Hood fue para los británicos fue algo visceral, ¿no? Haberle hundido el Hood era algo que requería venganza inmediata. Pero la clave estuvo en cuál era la finalidad del Bismarck. El Bismarck era una jugada de peso a ver si con unidades de superficie se podía atacar eficientemente ese cordón umbilical. Esa discusión en la que estaban en alto mando, entre Roeder y Dönitz, en la cual... Lo que pasa es que si hubiera... Porque atacar los convoyes de abastecimiento, vos lo puedes atacar por superficie o bajo la superficie. Tan eficaz puede ser un crucero como un submarino. Los detalles mínimos es lo que se discutía. El detalle técnico es lo que se discutía. Que había que atacar los convoyes, de eso no había ninguna duda, porque el abastecedor era Estados Unidos. Pero bien, ¿cómo se hacía? Técnicamente, ¿cómo era mejor hacerlo? Esa es la discusión que se planteaba en el Estado Mayor. Esa era esta, ¿no? Un problema técnico. Salir sin acompañamiento de buques como el Sharp o el Gneisenau. Sí, era demasiado riesgo. La propuesta hubiera sido el Bismarck con el Sharp y el Gneisenau, y si hubiera estado el portaaviones Graf Zeppelin, se hubieran apoderado del Atlántico Norte por un tiempo. Eso sí. Pero fue a destiempo. Además, si hubieran esperado a julio, iban los 3 acorazados, ya es otra cosa. Pues son todos rápidos. Pero la falta de portaaviones se nota allí claramente. Se nota claramente, y se nota porque los ingleses cómo frenan al Bismarck. Primero con el portaaviones Victorious, que viene de la flota metropolitana, pero lo ataca de noche, no lo alcanza, y casi hunden al Suffolk o al Norfolk, uno de esos, porque los ingleses, evidentemente, cuando uno mira el Atlántico, siempre a la estrategia inglesa le convenía retirar la flota alemana hacia el interior del Atlántico, a donde no podía llegar las portaaviones Pico, es decir, la Luftwaffe, porque la Luftwaffe tenía base en tierra, no tenían un portaaviones. Ahí la falta de portaaviones. Claro, al Bismarck lo hunden porque está fuera del alcance de la Luftwaffe. Si la Luftwaffe hubiera llegado, hubiera sucedido una tragedia grande con la flota inglesa. Hubiera sido otro gallo hubiera cantado. El Bismarck averiado... El Victorio no lo avería. Además atacan de noche, la desesperación británica. El Bismarck sigue y está siempre en contacto de radar con el Suffolk y Norfolk, y de repente pierden el contacto de radar por tormenta. Y Liutzen se traiciona inocentemente, creyendo que siguen estando en contacto por radar, porque además Bismarck tiene un radar que sabe que están los cruceros británicos, que los mantenía a raya con 2 o 3 cañonazos de 24 kilómetros, entonces, claro, los cañones enormes del barco. Como no los ven a los cruceros, pero piensan que los cruceros lo están siguiendo en la niebla, le manda un telegrama a Berlín detallando cómo fue el combate, cómo fue la batalla, cómo fue el Hood, cómo fue esto, cómo voló por los aires, etcétera, etcétera. Con lo cual, inmediatamente lo vuelven y se dan cuenta de que está lejos. Ya está yendo para Brest a toda máquina, porque no había sido averiado las máquinas. Había sido averiado, no tenía combustible, pero no había sido averiado el buque. Entonces le tienen que mandar un portaaviones. ¿Cuál es el que viene? La Royal. Exactamente, porque los ingleses perciben, más allá de los códigos y demás,
perciben, vuelvo a insistir, el sentido común interviene en estas cosas, que un barco que tiene una hemorragia de combustible, que está solo, son dos, contra toda una flota, lo lógico es que busque puerto. Y se dan cuenta que ya no puede seguir para el norte. Lo desconcierta un poco Lütjens cuando agarra para el norte. Y dicen, ¿cómo? ¿Por dónde quiere pasar? No, iba a Brest. Esa maniobra la hace para despistar. Una maniobra diversiva para despistar, que eso lo consiguió el otro acorazado, el Gneisenau, ¿no? ¿Cuál era el que lo acompañaba? No, el Prinz Eugen. El crucero. El crucero. Lo consiguió haciendo esa maniobra. Entonces, pero eso lo saben por sentido común, ¿saben? Eso. El no permitir que se acercara a la costa, porque el acercamiento de la flota, de la Hohenfliet a la costa, era ponerse en mano a Luftwaffe. Evidentemente. Entonces le mandan a la Royal y con esos viejos biplanos Swordfish, pero muy maniobrables torpederos, lo entran a horquillar al Bismarck y un torpedo le da, con tanta mala suerte, en el timón. Baja un buzo y dice, el timón está totalmente retorcido. Por lo tanto, el buque empieza... No, el buque directamente apunta al norte, apunta directamente a la flota inglesa que viene. Claro. Según un cabo, no me acuerdo cuál, que sobrevive, dice, se podría haber volado el timón y maniobrado como sea, seguir hacia Brest, porque era suicida. Sí. O había una forma de poner un timón ficticio, bueno, no sé. La cuestión que, por supuesto, de Berlín llega lo de siempre, ¿no? Bueno, toda Alemania está con ustedes, después va al matadero, viene el Duke of York, el Rodney, que es muy lento, no sirve para el Bismarck queda detenido o solamente girando en círculo sobre sí mismo. No, le cambia totalmente el rumbo y va lentamente hacia la flota británica que viene. O sea, invierte el rumbo. No puede controlar la línea de navegación. Bueno, y ahí viene el combate épico contra los cañones de 16 pulgadas del Rodney. Dicen que el Bismarck encaja 8 torpedos, quizás 12 torpedos, y no se hunde. Es convertido en una masa, digamos, informe, humeante, incendiado, todo se defiende como puede, pero las tripulaciones habían sido cansadas durante la noche por los destructores del almirante Vian, el que había atrapado el Altmark cuando había ido a Noruega con los destructores Cossack, y los destructores ingleses tenían todos nombres de indígenas o pueblos, ¿no? Cossack, Maori, Zulu, etc. Los destructores de Vian lo cansaron toda la noche a los artilleros del Bismarck. No se podían acercar, pues cercaban mucho, incluso no sé si uno encajó algún cañonazo, lo averiaron, pero cansaron las tripulaciones de las torres, con lo cual el fuego era errático. Primero horquillaron al Rodney, pero después empezaron a atacarlo a ángulo cero, cada vez más cerca. Habían abierto las sentinas de provisiones la noche anterior. Habían liquidado las provisiones, los que no tenían que estar en puestos clave, pues sabían que iban a la muerte. Creo que son 143 marineros de 2.400. Ahí hay una venganza británica. Que no rescataron a los prisioneros. Eso fue una cuestión muy delicada, porque una vez que el Bismarck se hunde... Que lo hunden los mismos mecánicos. Es claro. Está comprobado no fue hundido por la fuerza militar. Hace pocos años se encontraron los restos del Bismarck hundido y demuestra que la razón del hundimiento fue que fue hundido por los propios alemanes, como el Graf Spee no fue destruido por la flota, lógicamente iba a ser destruido. Pero no le dieron tiempo. Y hubo una orden del almirantazgo británico que los barcos que habían acabado de hundir al Bismarck se retirasen urgentemente del lugar sin salvar sobrevivientes. Con la excusa de que había submarinos. Con la excusa de que podía haber submarinos. Y por eso murió la mayoría de la tripulación del Bismarck. En venganza por lo del Hood, pero en traición a las leyes navales de recuperar sobrevivientes, porque los había, creo que eran 1.100, algo así, tripulantes. 2.400
100%, de los cuales la mitad estaba viva. Claro, 130 y pico. Y los que sobrevivieron erráticamente en los primeros momentos, pero la gran mayoría... Después mandaron buques alemanes, después mandaron hidroaviones y eso. Recogieron 3, 4 tipos vivos. Sí, porque la mayoría lo recogieron los destructores ingleses, pero enseguida le dijeron, hay submarinos. Y no era cierto. No era cierto. Yo sé que hubo una orden del almirantazgo británico de no rescatar sobrevivientes con el argumento del peligro de que hubiese submarinos en la zona. Pero ese argumento significó la muerte de más de la mitad de la tripulación, no en batalla. Claro. 27 de mayo a las 10:30 se hunde el barco. Claro, son esas cosas que nunca se sabrá si es que sabían o no sabían, si es que era un dato falso que lo creían real o simplemente era un pretexto. Dicen que un avión alemán lo vio combatiendo in extremis. No, eso sí. Caius Becker lo dice. No. Un hidroavión lo alcanza a ver. Desde ya, yo estoy y avisa a los submarinos. Yo estoy diciendo avisa a los la submarinos, presunción. Pero no claro. podían llegar nunca. La presunción de submarinos, si los ingleses la tienen confirmada, Pero o en el dato realidad lo ese dicen que para... se descubrió ahora al encontrar los restos hundidos en Bismarck, no sé, como 4.000 metros de profundidad, denotan de que fue hundido por los propios alemanes antes de exponerse a que lo destruyan totalmente. Y eso de los prisioneros, por el tema del rescate... Del blindaje, lo importante. Evidentemente, entre esos restos tienen que estar los restos del almirante Lutyens, que se hundió con el barco, ¿no? Lutyens y Lindemann, que discutían mucho entre ellos. Sí. Sí, los dos están ahí abajo. Discutían mucho entre ellos porque querían hacer cosas Digamos distintas. que la conclusión de esto es que el fracaso de la operación Bismarck no se vuelve a hacer con grandes unidades de superficie nada. Dio lugar a la decisión de Berlín de que no Solo se iban a volver submarino. a intentar grandes operaciones. Por eso el con gemelo, unidades que era el superficie. buque equivalente, nunca salió de las aguas Y de Noruega. El Tirpitz, que El fue Tirpitz. hundido allí en Sí, un fiordo de Noruega. Fue hundido en el fiordo. Sí. Pero la sola presencia del Tirpitz inmovilizó a toda la flota británica en Scapa Flow porque tenían el pensamiento del mismo. Claro, el Tirpitz era un buque igual de poderoso. Lo sacan una sola vez lejos, en julio del 42, y ese solo hecho hace que se desbande el famoso convoy PQ-17 que iba a Murmansk y los cazan a uno por uno los barcos y es el convoy que pierde más unidad en toda la guerra. Bueno, pero ya nos hicieron la seña. Pasamos ahora al arma submarina. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero.
El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Hasta entonces escoltados hasta mitad de camino por los estadounidenses y después por la propia Royal Navy. Ahora entonces los alemanes se convencen que ya habían tenido muchísimos éxitos con el arma submarina de dedicar específicamente la guerra económica con el arma submarina en punta. Claro. Y ahí hubo una reforma fundamental que, no sé, vos lo vas a desarrollar. La idea de el ataque en manada de lobos, la idea de que los submarinos contra convoyes fuertemente defendidos no podían actuar individualmente, tenían que hacerlo en grupo y por primera vez se constituyen algo así como escuadrillas o flotillas de submarinos que le dieron el nombre, ¿no? Manada de lobos, el ataque en manada de lobos, que duraban días enteros, es decir, los submarinos iban persiguiendo a la par de los convoyes y viendo cuáles estaban vulnerables y los atacaban. Como eran más de, podían ser 6, 7 submarinos, ¿no? Han llegado a 20 y pico submarinos en el 43, en el famoso convoy que decide la guerra, en marzo del 43, porque se hunden tanto submarinos como mercantes, pues ya los sistemas de contramedida incluían, ya a partir del fin del 41, portaaviones de escolta y bombarderos con carga de profundidad. Entonces ahí ya se invierte la situación y se pierde el mar. Recién en marzo del 43. Hay algo que es muy simple decirlo y habría que decirlo ya de antemano, sobre todo para la gente que escucha, ¿no? que evidentemente para tener enormes flotas con grandes acorazados es como tener un ejército de tierra con una enorme cantidad de tanques. Se necesitan muchos recursos naturales, no humanos, porque humanos puede tener, pero hay que tener los recursos naturales para fabricar eso. Y entonces, esto yo me adelanto, pero Alemania que estuvo, Japón primero y después Alemania que estuvieron ese problema del abastecimiento, por los bloqueos, tuvieron que recurrir y cambiar tácticas. Por ejemplo, Alemania en el penúltimo y en el final del último año de guerra y en el penúltimo año de guerra, en el 45, decidió no fabricar más tanques y crear tropas de infantería tipo comando que con Panzerfaust, o sea, las bazucas antitanques, combatieran el hombre contra tanque en grandes cantidades, pero enfrentando a hombres contra tanques, que evidentemente daba resultados, pero con grandes bajas. Primero, pero era más fácil hacerlo porque es más fácil darle un nombre a esa arma que fabricar ese tipo de... Y los japoneses, de alguna manera, la Fuerza Especial de Ataque Kamikaze, Viento Divino, no fue una cosa de este tipo, ¿no? Más importante... Que los países pobres, eso repitiendo aquello, los países pobres, como había dicho en su momento el primer ministro Beck de Polonia, Beck y Toho, sí, porque coinciden, son enemigos, pero coinciden en el sentido concreto. Beck dijo, los países pobres no pueden hacer la guerra, se lo dijo al embajador alemán, pero le dijo a los países pobres y le incluyó a Alemania en eso, ¿no? Los países pobres, ¿qué quiere decir los países pobres? ¿Pobres en riqueza humana, en inteligencia? No, en recursos, porque para construir barcos hace falta acero. Alemania y Japón no eran países pobres. Lo que pasa es que los recursos eran desmesurados. Claro, yo digo los recursos. No, en ese sentido. Llamaban países pobres, no tiene petróleo, en recursos, humanamente tiene. Y en recursos también. Alemania produce en el 44 44.000 aviones bajo los bombardeos. Sí, pero es un milagro de un superministro ¿sabés que tuvieron que ¿sabés cómo conseguían el aluminio? El aluminio de la cantidad de aviones derribados. Lo fundían y hacían aviones. Por eso, pero vos fijate ese reciclaje, mientras que la fábrica norteamericana seguía derrochando sin ningún problema. Paul Kennedy, en Auge y Caída de las Grandes Potencias, dice bien clarito, hablando de Napoleón y hablando de Alemania en las dos guerras mundiales,
En guerras de coalición no gana ni el más preparado ni el que tiene mejor armamento, tiene sino el que billetera. tiene el bolsillo más La lleno. billetera. Y lo dice Niederhart también. Sí, sí, Bueno, la guerra. es Sí, que la sí, estrategia norteamericana, eso es una analogía con la estrategia soviética, fue la presión del número, la presión Sí. de la cantidad. Y del Se recurso. botaba un barco Liberty por día, creo que tengo los datos después para Los darle Estados Unidos producción. ahorraban, Y la Unión Soviética- ahorraban y la- sangre, los otros no Sí, ahorraban y sangre. la Unión, Stalin no ahorraba sangre, pero también tenía una fábrica que salían como supositorios los dos tanques, serían 3.000. La capacidad de producción conjunta era tremenda. Por eso el año 42 en ese sentido tiene lo que yo llamo, bueno, en los dos ámbitos, en el Parecían ámbito del pastillas. Atlántico y en el ámbito del Pacífico, tiene el punto de, como decíamos en el otro programa sobre Japón, el punto máximo de expansión. Es decir, ahí llegó las verdades, porque en el libro de Dönitz, 10 años y 20 días, viste que él va dando el tonelaje hundido. Es increíble la cantidad de pérdidas que tenían los aliados y las reponían, eso significaba también por eso. tripulaciones, ¿no? También con pérdidas fuertes de submarinos, ¿no? En comparación. Pero es como decir, se estuvo a punto de quebrar ese cordón umbilical que hubiera podido servir para, más que para decidir el destino de la guerra, forzar una negociación, forzar alguna forma de neutralización. Después de la caída de Sebastopol, Claro. el propio Stalin busca una negociación. Claro, es decir, llegar Están a un todos punto, ahí en un punto, pero Estados Unidos invulnerable a operaciones aéreas, que es importante invulnerable, eso, sí. con una producción enorme. Estados Unidos tiene 8 millones de kilómetros cuadrados y 4.000 kilómetros de costa a costa y 3.000 del norte a sur. Sí, claro. Todos claro. los recursos habidos por ahí, más los recursos de América Latina, Sí, claro. Sí, vos fijate, comprados a precio vil. claro, por supuesto. vos fijate Claro, lo siguiente, las exactamente. tres grandes O sea, potencias, son 3 continentes. de las tres grandes potencias aliadas, ¿no? Tanto Rusia como Inglaterra hubieran estado dispuestas a hacer la paz porque ya estaban al límite de sus posibilidades. De no haber sido por el imperio norteamericano, que era donde realmente existía un plan de dominación mundial. Porque este es el gran dilema geopolítico de la guerra. Toda la propaganda y toda, digamos, la historia oficial ha hecho creer que existía un solo bando imperialista. En la Segunda Guerra Mundial se luchó por el dominio del mundo, sí. Y hubo ganadores y hubo perdedores, pero todos luchaban por el dominio del mundo. Nadie luchaba por las supuestas bondades de la democracia. No. Y el país que estaba jugado a la rendición incondicional, que más tarde va a aparecer en Casablanca, y la historia es muy importante, Teherán, claro. ¿no? Esto denota esa idea, lo que Dönitz dice, se selló contra Alemania la misma sentencia que contra Cartago. Cartago es de Lenda. Sí, sí. No pudo ser derrotada Alemania en la Primera Guerra Mundial, tenía que serlo en la Segunda. Sí. La primera, por eso la relación entre las dos grandes guerras mundiales. Sí. La Primera Guerra Mundial neutralizó y desintegró el Imperio Austrohúngaro en Europa Y el alemán. central. Y el alemán. Y hackeó el alemán. Y el zarín. Y la Segunda El Guerra zarín. Mundial hackeó Y el zarín. saqueó A la el Rusia alemán. ortodoxa. Con lo cual se consolidó el proceso, por eso las dos guerras mundiales tienen que ser vistas como parte de un mismo proceso, el proceso de destrucción de la Europa continental. Exactamente. De tal manera que con eso se sella la deseuropeización del mundo. Yo me Eso pregunto, es ¿qué está exacto. ocurriendo en este momento? Eso es exacto. ¿Qué está ocurriendo en Está este momento con ocurriendo Europa? Y hoy en día Europa. con Rusia Eso se es está exacto. aplicando la Y misma con, lógica. y con Europa, Claro, pues está, pero concretamente, claro, contra exactamente, Europa. el continente que genera la riqueza de producción y de mantenimiento de la gente se disuelve en una estrategia marítima que es volátil, que es líquida, fluida y que por supuesto tiene predominancia el dinero, es financiera sobre la la economía No, financiera yo sobre la por eso, yo productiva. lo que señalo Esa es tragedia esto. la vivimos ya desde casi con Sí, tiras aflojas, con avances y retrocesos de hace casi 200 años o más. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, Claro, porque son dos tipos de visión del mundo
un capital productivo, la producción y el bienestar de su pueblo, y el juego deleterio financiero, yo lo que no se fija en quiero las señalar consecuencias. acá es dónde, porque uno analiza hechos más que conjeturar posibilidades, Sí. intenciones, eso es aparte. Sí. Los hechos son que la única gran potencia que estaba en condiciones y estaba desarrollando un plan de guerra mundial realmente, eran los Estados Unidos, porque en ese momento Inglaterra, sin el apoyo de los Estados Unidos, hubiera llegado a la paz con Alemania. Los ingleses llegan al cenit en la Primera Guerra Mundial, y ahí tienen que y entregar. Rusia, hackeada por sus propias inconsistencias de un régimen comunista que no estaba en condiciones de proyectar, también para salvarse lo hubiera hecho. El factor determinante fue la idea del establishment norteamericano, llamémosle el brain truth, la idea de dominación mundial que se gestaba con respecto al imperio mundial norteamericano, que es el que predomina después en la guerra. Lógicamente, vendiendo la idea de que los malos eran los otros. No, eso siempre lo van a hacer, pero quiero decir, eso que dice Horacio, que yo creo que el imperio británico, digamos, toma el primer impulso con Pitt en 1792 y llega a su apogeo en la Primera Guerra Mundial. Y después empieza un lento decrecimiento, a pesar de la cantidad pavorosa de tierras y de recursos que tiene. Es el país más grande, si tomamos por kilómetros cuadrados, es el país más grande del mundo. Es lo que llamaban los geopolíticos la teoría de la hipoteca del imperio. Si Inglaterra se hace aliada de los Estados Unidos, va a terminar hipotecando el control del imperio, más allá de que lo tenga como tentáculo. Es la queja de Fuller, Liddell-Hart, David Irving y todo. Bueno, todos dicen esto. En el fondo dicen esto. Pero vamos antes de, por si no. Termina. La guerra submarina tiene su pico del año 42, pero ya en el año 40 hay una gran cantidad de tonelaje hundido. En el año 41, hasta noviembre del 41, el clásico submarino alemán, el tipo séptimo, que tiene unas 800 toneladas y tiene unos 67 metros por 6 por 4, no es mucho, hay que vivir ahí adentro, ¿no? 6 metros de... y lleva 5 tubos lanzatorpedos con una provisión de 15 torpedos, ¿no? 4 en proa y 1 en popa, los tubos lanzatorpedos, y algún cañón de 105, algo de ametralladora antiaérea. Pero es muy eficaz porque es un submarino muy oceánico, 10.000 kilómetros puede hacer. Además puede repostar, están después los clase 9, que son todavía más oceánicos, y algunos iban hasta Japón. Los submarinos italianos pesados traficaban, digamos, en el buen sentido, llegó con a haber Japón. más de una veintena de submarinos alemanes operando en el Pacífico. Claro. ¿Cómo no? Y en el Atlántico, bueno, ya lo sabemos, en la costa de Estados Unidos. Cuando hablemos del 42, vamos a ver Florida, que se hicieron el picnic más grande que hay, y ahora viene el tema. Se dan cuenta los ingleses de que además los que orientan a los submarinos son los famosos Focke-Wulf 200 Cóndor. Un avión civil, comercial, pero transformado en bombardero de gran radiación, pero sobre todo de reconocimiento, que puede ir hasta Groenlandia, el Cóndor. Y observa y orienta a los submarinos. Entonces había en el mar, y de paso, si había algún buque por ahí, le tiraban unas bombas y hundieron. Los Cóndor hundieron bastantes buques aislados. Entonces, ¿qué hacen? Ponen portaaviones de escolta. Empiezan a poner los portaaviones de escolta a fin del 41. El primero de los portaaviones de escolta es el Audacity, que era un buque alemán, que era el Hannover, que le pone una cubierta de vuelo para Hurricane, muy poquitos, una docena o menos de Hurricane, pero se cargan 4 Cóndor en un día. Estos Hurricane. Claro. Entonces la Luftwaffe se da cuenta de que están expuestos y que además en noviembre, diciembre del 41, de repente hay una pérdida de submarinos alemanes que atacan convoyes impresionante. En una misma semana, creo, y en el mismo día, porque son ataques de varios días, pierden la vida 2 de los más grandes submarinistas alemanes, Günther Prien
Sí. y Johann El héroe. Schepke. Había entrado en la El de bahía de Scapa Flow y hundió al Royal Sí. Gap. En el 99, el U-47 de Pring, el U-100 de Schepke y el U-99 de Otto Kretschmer, que es el único que zafa porque lo toman prisioneros los ingleses y hace su famosa memoria, que es La Herradura Dorada, que lo sacó MC. Sí, Excelente libro, sí. excelente libro sobre la guerra submarina. Entonces Dönitz lo llama a su segundo, que creo que era el almirante Salvachter, o Karls, y le dice: escúcheme una cosa, o usted o yo le estamos pasando información al enemigo. Sí. Y el otro dice: aquí pasa algo raro. Que la máquina Enigma de la Marina tenga una rueda más. Y en el 42, todo el 42, se hacen el picnic, llega un momento en que se esa preocupan fue la los Estados explicación. Unidos. Hay una si no, Nevero Ventrovato, algo pasó. Sí. Porque de nuevo la arma submarina, cuando había perdido sus mejores comandantes, vuelve por a su fastigio, digamos. Nunca se supo quién ni qué, porque lo de Canaris me parece un poco alejado de esto, ¿o no? Lo el tema de que hay Canaris traicionaba, ¿cómo se llama? Lucy, la red traicionaba, pero estamos hablando de operaciones Sí, de navales. operaciones, por Eso que tiene nunca que se ser pudo la saber. desencriptación de Enigma, Sí, a través sí, de sí, sí. Bletchley Park, de este gran científico inglés que después lo raliaron y se terminó suicidando porque era homosexual. Y después de la guerra lo liquidaron Sí, sí. cívicamente los ingleses, y hay Qué raro. hay una película al respecto que Sí, se llama reciente. Enigma. No, el Código Enigma. Hoy se llama, no muy vi la reciente, película, pero hoy de reivindicación de este hombre que realmente lo usaron, y después la pacata sociedad británica y El hot dog corría. Los amigos de la Sí, del Pancho macanudo, Lombardi, pero macanudo, pero claro. evidentemente era un científico díscolo que, bueno, era un Sí, patriota, qué porque raro, sí. él cumplió su Qué deber. raro que fuera por eso, pero Ahora, eso el toda que razón. narra muy bien esto... No, él tenía enemigos, pero digamos... Y Pero el además argumento- dedicado a la guerra antisubmarina. Se No, cargaba, el cargamos con código popa. Enigma, el código Enigma, no estamos bromeando. No estamos bromeando, y menos con gente que merece el máximo Por eso. consideración y respeto, como este científico. Sí, sí, sí. Gracias al cual los aliados en parte ganaron la guerra. Y bueno, claro, y después sí. lo anularon. Eso al es lo tipo. raro, es extraño. Es muy raro, pero el tema es que extraño. lo que ocurrió es que la Marina se dio cuenta de que algo pasaba con el código. Ahora, lo concreto es esto. Yo recuerdo Porque en un submarino habían encontrado la máquina de ese tipo. claro, La máquina ahí fue. Enigma. Sí, sí, en sí. ese 41, no me acuerdo el número del submarino. Sí, un submarino que quedó averiado, Quedó averiado. y el No capitán no alcanzaron hizo a tiempo a destruir la destruir la máquina máquina. Enigma y fue capturado Sí, sí. antes que se haga. Exactamente. Pero vuelvo a esta observación que me parece muy importante, la que hace Dönitz, recuerdo haberlo leído en el libro de él, 10 años y 20 días, donde muestra mes por mes la estadística del tonelaje hundido y la proporciona que aumenta en el año 42, que después se mantiene y hace un punto de inflexión en el 42 y después la proporciona, aunque duró hasta fin de la guerra. Sí. Pensar que durante toda la guerra los alemanes fabricaron creo que cerca de 1.100 submarinos, sí, sí, más sí, de sí, 1.000 submarinos, Sí, sí, y sí. que de no haber sido por el acortamiento de la guerra, tenían ya una veintena de submarinos eléctricos que hubieran podido revolucionar la guerra sí, submarina sí. en las postrimerías. Pero ahí lo hicieron con submarinos oceánicos existentes, sí. y el pico llegó al 42. Por eso digo, ahí se jugó el destino, así como después en Stalingrado se llegó al agotamiento, yo digo, al punto de inflexión, ¿no? Como una curva que crece y tuvo un punto de inflexión. Y es probable donde- que tenga razón en esto, ¿no es cierto? De esa rueda más en el Enigma que señala, que lo señala que haya Dönitz. podido ocurrir desde ya. Que y señaló bueno, Dönitz, es probable, ¿no? Claro, Denis dice, pero ¿cómo puede ser? Saben la claro. posición de antemano todo, y justo los mejores perdemos en 2 o 3 días. Claro. Al margen de eso, quería decir que el portaaviones de escolta, por orden de Goering, es atacado, y por orden de Raeder hay que liquidarlo. Pero el Graf Zeppelin... No, el portaaviones de escolta que habíamos dicho, el Audacity. Ya, claro. Mandan todo lo que tienen, no. submarinos y todo, e incluso con un costo grande lo hunden. Sí. Esto en diciembre del 41. Que vamos a ver que es el mes Momento de negro, inflexión.
Sin inflexión, de la Royal Navy. Sí. Porque entre octubre y el fin del 41 pierden el Royal en el Mediterráneo, hundido por un submarino, el Barham en el Mediterráneo, inutilizado el Queen Elizabeth Valiant por la 10ª más, los hombres rana italianos, pierden en campo de minas el Neptune, el Aurora, el Galatea, entonces, se quedan sin barcos en el Mediterráneo. En el fin del 41, el almirante Cunningham dice, no tengo más barcos. A eso ya en el teatro del Mediterráneo. Y en el Atlántico queda solamente el Victorious, porque el famoso Ilustrio habían encallado, creo que estaba en Jamaica, en reparaciones, y los otros eran buques como el Hermes, que además lo hunden los japoneses después, poco después, el Eagle lo hunden los ítalo-germanos en el Mediterráneo. Estaban, si no era por Estados Unidos, que interviene por eso el desembarco en África del Norte, y todo, estaban muy mal en 42. Mira, no sé si nos dan los tiempos, pero de todas maneras, brevemente, un capítulo importante, la acción de los submarinos alemanes en el Atlántico Sur, porque Brasil, servil a los intereses norteamericanos, declara la guerra a Alemania. Hay que reconocer que se lo impusieron a Brasil. ¿Cómo? No fue voluntario, se lo impusieron violentamente. ¿no? Por todos. No, yo no digo que sea una servidumbre voluntaria. Sí, se lo impone a Getulio. No digo el que Parlamento se lo impone a Getulio. Sí, pero el canciller alemán... Le ocuparon la Natal ahí en Río de la Norte. ¿Cómo se llamaba el que era ministro de Relaciones Exteriores que era un apellido judío, que era ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, que fue la clave para la ¿Con Getulio? No me acuerdo. Con Getulio Vargas, el canciller alemán, el canciller brasileño, conocido fue el que determinó. Pero de todas maneras, esa decisión de acompañar a la guerra a los norteamericanos fue trágica para Brasil, porque los pocos submarinos alemanes que estaban en el Atlántico Sur recibieron Osvaldo Araña. Osvaldo Araña, pues sí. Araña, pero era Arana con evidentemente que cuando uno interviene en una guerra tiene que tener una relación costo-beneficio, pero les convino mucho la base de Natal. Vos decís que hubo unos pesos ahí. No, digo por el famoso verso de Quevedo. Quevedo dice, y eras araña que andabas tras la pobre mosca mía. Pero me refiero a lo siguiente, que los alemanes tenían pocos submarinos en el Atlántico Sur. Apenas Brasil le declara la guerra nominalmente para asociarse, creo que eran 8 o 9 submarinos se acercaron a las costas brasileñas y creo que en 2 semanas le hundieron los 2/3 de la marina mercante brasileña que tenía en ese momento. No sé si tanto, le hundieron varios barcos. De todos modos, en Natal pusieron una base aérea avanzada. La clave geopolítica están todavía, si ustedes van hoy a Natal, van a ver las fortificaciones que todavía están, subsisten. Y la isla de Fernando de Noroña. La línea geopolítica Natal-Dakar. Que en geopolítica... Y el archipiélago de Fernando de Noroña, que está ahí, más las islas de Trinidad y Martín Vaz, en el medio del océano. Sí, claro, porque de Trinidad y Martín Vaz están más cerca, estas islas, Trinidad y Martín Vaz, están más cerca de la isla de Ascensión que de las costas de Brasil. Están intermedios, es una cosa intermedia. Claro, bueno, pero por supuesto, eso desde ya. Las operaciones Mediterráneo y África del Norte irán para el próximo programa. Es claro, acá tratamos de completar todo lo que era el panorama de la guerra naval en el Atlántico. En el 41. Muy bien, gracias. Ok, gracias.